El trueno rugió tan fuerte que sentí cómo mis huesos vibraban dentro de mi pecho y por un instante las llamas doradas del monte Sinaí me cegaron completamente. Pero déjame empezar desde el principio. Era martes por la tarde y el aroma de las tortillas recién hechas llenaba toda la cocina de mi abuela Elena. Yo, Rafael, de 14 años, estaba sentado en la mesa de madera gastada, moviendo distraídamente los frijoles en mi plato. El ventilador del techo giraba lentamente, haciendo ese ruidito metálico que siempre me relajaba. ¿Ya tienes todo listo para el campamento, mijo?, me preguntó la abuela mientras secaba sus manos arrugadas con el delantal floreado. Sí, abuela, murmuré sin ganas. Pero no sé si quiero ir. Mis padres intercambiaron una de esas miradas que los adultos creen que los niños no notan. Mamá dejó su café humeante sobre la mesa y se acercó. ¿Qué te preocupa, Rafael? Y entonces, sin poder contenerme más, las palabras salieron como agua de una presa rota. Abuela, mamá, papá, lo que les voy a contar va a sonar imposible, pero ayer estuve en el monte Sinaí. Vi a Moisés recibir las tablas de la ley. Esto no fue un sueño. Lo viví de verdad. El silencio cayó como una losa sobre la cocina. Papá dejó lentamente su periódico sobre la mesa. El ventilador siguió girando, pero ahora su sonido parecía ensordecedor. ¿Qué dijiste, hijo?, susurró mamá, con esa voz que usan los adultos cuando no saben si reír o preocuparse. Toqué la túnica de Moisés, continué, y mi voz temblaba. Estaba hecha de una tela áspera, como lana sin peinar. Olía a humo y a incienso, pero también a sudor y a miedo, y sus ojos, Dios mío, sus ojos brillaban como si hubiera visto la cara de Dios. La abuela Elena se dejó caer en su silla, y por primera vez en mi vida vi cómo sus manos firmes temblaban al persignarse. El fuego del monte rugía como 1000 hornos encendidos, seguía hablando, y las palabras salían solas. El suelo bajo mis pies era tan caliente que podía sentir el calor atravesando mis sandalias. Y cuando Dios habló, cuando habló, fue como si el universo entero se estremeciera. Papá me miró con los ojos muy abiertos. Mamá se llevó una mano al pecho. Rafael, eso es imposible, murmuró papá, pero su voz no sonaba convencida. Entonces explícame esto, dije, y saqué de mi bolsillo una piedrecita gris del tamaño de una moneda. Esta roca estaba a los pies del monte. Mírala bien. La piedra tenía marcas extrañas, como si hubiera sido tocada por un fuego sobrenatural. Bajo la luz de la cocina, parecía brillar con un resplandor dorado muy tenue. La abuela extendió su mano temblorosa y tocó la piedra. Al hacerlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mijo, esta piedra está caliente», susurró con voz quebrada. «¿Quieres descubrir conmigo cómo llegué hasta allí? Acompáñame hasta el final de esta historia que cambió mi vida para siempre». Porque lo que pasó después, cuando Moisés me miró directamente a los ojos, todo comenzó el día anterior, durante la excursión escolar a las montañas de Nuevo León. Nuestro grupo de la secundaria San José había ya llegado al campamento El Refugio por la mañana, y mientras mis compañeros armaban sus tiendas de campaña entre risas y gritos, yo me sentía como siempre, invisible, inseguro, el chico que nunca sabía qué decisión tomar. El maestro Rodríguez nos había dado tiempo libre después del almuerzo. Mis amigos querían ir al río, pero yo necesitaba estar solo. Siempre que tenía que elegir entre opciones, me paralizaba. ¿Y si elegía mal? ¿Y si decepcionaba a alguien otra vez? Caminé hacia una colina apartada, donde crecían nopales y mezquites retorcidos por el viento. El sol del mediodía calentaba mi espalda a través de la camiseta del uniforme escolar. El suelo crujía bajo mis zapatos deportivos
y el aroma seco del desierto mexicano llenaba mis pulmones. Llegué hasta una roca grande y me senté a pensar, ¿por qué siempre tengo miedo de decidir? Me preguntaba una y otra vez. El viento movía las ramas de los mezquites, creando sombras danzantes sobre la tierra rojiza. Entonces sucedió. De repente, el aire cambió, se volvió denso, eléctrico, como antes de una tormenta. Pero no había nubes en el cielo. El viento se detuvo por completo, creando un silencio que me heló la sangre. Y entonces vi la luz, una luz dorada, cegadora, que parecía venir de todas partes a la vez. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar y sentí como si estuviera cayendo y volando al mismo tiempo. El último sonido que recuerdo de mi tiempo fue el grito lejano de mis compañeros de clase llamando «¡Rafa! ¡Rafa!». Cuando abrí los ojos, ya no estaba en las montañas de México. Estaba de pie sobre arena caliente, rodeado por rocas rojizas que se alzaban como torres hacia el cielo. El aire olía completamente diferente, a incienso, a humo de madera, a especias que nunca había olido. Mi ropa había cambiado por completo. Llevaba una túnica áspera de color café, sandalias de cuero que se ajustaban perfectamente a mis pies y un manto que me protegía del sol abrasador. Pero no estaba solo. A mi alrededor, cientos de personas vestidas como yo caminaban lentamente hacia una montaña imponente que se alzaba en la distancia. Sus rostros morenos estaban llenos de expectación y temor. Hablaban en un idioma que no conocía, pero de alguna manera podía entenderlos. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar?, murmuró una mujer de edad avanzada que caminaba cerca de mí cargando a un bebé en sus brazos. Moisés lleva muchos días en el monte. El Señor le hablará cuando sea el momento, respondió un hombre de barba gris. Debemos tener paciencia. ¿Moisés? ¿El monte? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que todos pudieran escucharlo. Miré hacia la montaña que se alzaba ante nosotros y por primera vez noté algo extraordinario. Su cima estaba cubierta de nubes negras y de ellas salían rayos y destellos dorados que iluminaban todo el cielo. Era el monte Sinaí, y yo estaba a punto de presenciar el momento más importante de la historia humana. Un niño pequeño, de unos 8 años, me tiró de la túnica. ¿Tú también vienes de lejos para ver al gran profeta?, me preguntó con ojos curiosos. Sí, logré susurrar. Vengo de muy, muy lejos. El niño sonrió y me tomó de la mano. Su palma estaba caliente y áspera por el trabajo. Mi abuelo dice que cuando Moisés baje del monte, todo va a cambiar para nuestro pueblo. Dice que Dios mismo va a darnos las leyes para vivir bien. Mientras caminábamos juntos hacia el campamento, donde miles de israelitas esperaban, me di cuenta de algo increíble. Ya no sentía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía dudas sobre qué hacer. Sabía que tenía que estar ahí, que tenía que presenciar lo que estaba a punto de suceder. El aroma de las fogatas comenzó a llenar el aire. Mujeres vestidas con túnicas coloridas preparaban pan sin levadura en hornos de arcilla. Los hombres afilaban herramientas y hablaban en voz baja sobre la demora de su líder. Los niños corrían entre las tiendas, jugando con muñecos hechos de trapos y madera. Era un mundo completamente diferente al mío, pero por alguna razón me sentía como en casa. ¿Y tú? ¿Cómo habrías reaccionado si te hubieras encontrado de repente en medio del pueblo elegido, esperando que Dios mismo entregara sus mandamientos a la humanidad? Porque lo que vi después, cuando Moisés finalmente apareció en la cima del monte, rodeado de fuego y gloria, el rugido llegó desde el cielo como el grito de 1000 leones. Estaba ayudando a una anciana llamada Miriam
a moler granos para el pan cuando el suelo comenzó a temblar bajo nuestros pies. Los cuencos de arcilla se tambalearon sobre las piedras planas que servían como mesa. El niño que me había tomado de la mano corrió hacia su madre, quien lo abrazó fuertemente contra su pecho. ¡Miren! ¡Miren el monte!, gritó alguien. Todos alzamos la vista hacia el Sinaí, y lo que vi me quitó el aliento. La montaña entera estaba envuelta en fuego. No era fuego común, como el de nuestras fogatas. Era una luz dorada, intensa, que parecía viva. Las llamas danzaban hacia el cielo formando columnas gigantescas que se perdían entre las nubes negras. Y el sonido, Dios mío, el sonido era como si el mismo cielo se estuviera partiendo en dos. «¡Es el Señor!», gritó un hombre con voz quebrada. «El Señor está hablando con Moisés». De repente, desde la cocina de mi abuela, escuché su voz interrumpiendo mis recuerdos. «Mijo, ¿estás seguro de que no estabas soñando?». Me volví hacia ella, todavía perdido entre los dos mundos. «Abuela, era tan real como este momento». Podía sentir el calor del fuego en mi cara, el sabor del polvo en mi boca, y los sonidos. Nunca había escuchado nada igual. Mamá se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Qué clase de sonidos, hijo?». Cerré los ojos, tratando de encontrar las palabras correctas. Era como el rugido del océano mezclado con el sonido de todas las campanas del mundo tocando al mismo tiempo. Y por encima de todo eso, una voz tan poderosa que hacía que toda la montaña vibrara. Papá frunció el ceño, pero había algo en sus ojos que me decía que quería creer. ¿Podías entender lo que decía esa voz? Al principio no, continué. Pero después, fue como si las palabras se grabaran directamente en mi corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. La abuela Elena se llevó las manos al rostro. «Los 10 mandamientos», susurró. «Estás recitando los 10 mandamientos, exactamente como los escuché esa tarde», dije, y mi voz temblaba de emoción. Pero eso no era todo. Después del primer trueno, vi algo que nunca olvidaré. El aire en la cocina se había vuelto espeso, como si todos estuviéramos conteniendo la respiración. Las piedras bajaron del cielo. Continué. 2 tablas de piedra que brillaban como si estuvieran hechas de luz sólida. Flotaron lentamente hasta posarse en las manos de Moisés, quien estaba de pie en la cima del monte, con sus brazos extendidos hacia las nubes. «¿Viste a Moisés?», preguntó mamá, con voz apenas audible. «Lo vi», respondí. «Y él me vio también, incluso desde la distancia, incluso en medio de aquella multitud de miles de personas, sus ojos se encontraron con los míos. Era un hombre mayor, con la barba blanca como la nieve, pero sus ojos ardían con una fuerza que nunca había visto en ningún ser humano. Su túnica ondeaba en un viento que no tocaba a nadie más, y su rostro resplandecía como si hubiera estado mirando directamente al sol. En ese momento, rodeado de todo ese poder sobrenatural, Moisés era la persona más aterrada y más valiente que había visto en mi vida. Y entonces, algo imposible sucedió. En medio de todo ese caos cósmico, en medio de los truenos y el fuego, Moisés sonrió. Me sonrió a mí y levantó una de las tablas de piedra, como si me las estuviera mostrando. Las palabras grabadas en la roca brillaron con luz dorada, y aunque estaba a cientos de metros de distancia, pude leer cada letra como si las tuviera frente a mis ojos. No era solo la entrega de las leyes, murmuré, más para mí mismo que para mi familia. Era Dios mostrándole a su pueblo cómo vivir, cómo tomar decisiones correctas. ¿Cómo? Me detuve abruptamente, porque acababa de comprender algo. «¿Cómo qué, mijo?», preguntó la abuela con ternura. Pero antes de que pudiera responder, algo
extraordinario pasó en nuestra cocina. La piedrecita que había sacado de mi bolsillo, la que estaba sobre la mesa, comenzó a brillar con esa misma luz dorada que había visto en el monte Sinaí. Todos nos quedamos en silencio, observando el pequeño milagro que ocurría frente a nuestros ojos, porque lo que Moisés me enseñó después, en un momento que ningún libro de historia ha registrado jamás, después de que las llamas se apagaron y los truenos se desvanecieron en ecos lejanos, algo inesperado sucedió. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero yo me quedé allí, parado sobre la arena caliente, sin poder moverme. Era como si mis pies hubieran echado raíces en esa tierra sagrada. Entonces lo vi descender. Moisés bajaba por el sendero rocoso de la montaña, pero no venía solo. A su lado caminaba una figura de luz tan brillante que apenas podía mirar directamente hacia ella. Era más alta que cualquier hombre que hubiera visto, y sus pasos no hacían ruido sobre las piedras. Cuando llegaron al pie del monte, la figura de luz se desvaneció como niebla al amanecer. Moisés se quedó solo, cargando las 2 tablas de piedra contra su pecho. Su rostro todavía brillaba con ese resplandor sobrenatural, pero ahora podía ver algo más en sus ojos: cansancio. El cansancio de un hombre que había visto la gloria de Dios y había sobrevivido para contarlo. Se acercó hacia donde yo estaba, y con cada paso que daba, mi corazón latía más fuerte. Los pocos israelitas que quedaban en los alrededores se alejaron respetuosamente, dejándonos solos. «Muchacho», me dijo con una voz que era suave como la miel pero fuerte como el trueno, «tú no eres de aquí, ¿verdad?». No pude hablar, solo negué con la cabeza. Moisés sonrió, y cuando sonrió, el brillo en su rostro se hizo más intenso. «Vienes de un tiempo muy lejano», continuó, como si fuera la cosa más natural del mundo. «El Señor me lo mostró mientras estaba en el monte. Me dijo que enviaría a un joven que necesitaba aprender sobre el valor de tomar decisiones». Las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo lo sabe? «Porque Él lo sabe todo, hijo», respondió Moisés, y se sentó sobre una roca plana, invitándome a hacer lo mismo. «Y porque yo también fui como tú una vez», se acomodó las tablas de piedra sobre su regazo. De cerca podía ver que las letras grabadas en ellas parecían estar hechas de fuego sólido. «Cuando era joven», continuó Moisés, «vivía en el palacio del faraón. Tenía todo lo que un hombre podía desear: comida, ropa, sirvientes, poder. Pero había un problema». «¿Cuál?», susurré. «Tenía miedo de elegir quién era realmente», dijo, y sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. «Sabía que era hebreo, pero vivía como egipcio. Sabía que mi pueblo sufría, pero disfrutaba de los privilegios del palacio. Durante años, viví paralizado entre 2 mundos, sin tomar la decisión que sabía que tenía que tomar». En la cocina de mi abuela, papá se aclaró la garganta. «Rafael, eso suena muy específico. ¿De verdad Moisés te dijo eso?». «Cada palabra», respondí sin apartar la vista de la piedrecita brillante que seguía sobre la mesa. Y había más. Moisés había tomado una de las tablas de piedra y me la mostró más de cerca. El calor que emanaba era intenso, pero no quemaba. Era como sostener un pedazo del sol entre las manos. «¿Sabes por qué Dios me dio estos mandamientos?», me preguntó. Negué con la cabeza. «No solo para que mi pueblo supiera qué está bien y qué está mal», explicó. «Los mandamientos son como un mapa. Cuando tienes que tomar una decisión difícil, cuando no sabes qué camino elegir, estas palabras te muestran la dirección correcta». Pasó su dedo por las letras ardientes de la primera tabla. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», leyó en voz alta. «¿Sabes qué significa eso para un joven como tú?». «No estoy seguro». «Significa que cuando tengas que elegir
Entre hacer lo que está bien y hacer lo que es fácil, siempre eliges lo que está bien. Cuando tengas que decidir entre decir la verdad o mentir para evitar problemas, eliges la verdad. Cuando tengas que escoger entre ayudar a alguien o ignorarlo, eliges ayudar. Sus palabras resonaban en mi mente como campanas. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si tomo la decisión incorrecta? Moisés se rió, y su risa era cálida y reconfortante. Hijo, yo maté a un egipcio cuando era joven, tuve que huir al desierto y pasé 40 años cuidando ovejas. ¿Crees que esa fue la decisión correcta? No lo sé. Tampoco yo lo sabía en ese momento, dijo, pero ahora entiendo que cada decisión, incluso las que parecen errores, son parte del plan de Dios. Lo que importa no es nunca equivocarse, lo que importa es tener el valor de decidir y confiar en que Él guiará tus pasos. Tomó la segunda tabla y señaló los mandamientos grabados en ella. Honra a tu padre y a tu madre, leyó. Esto no significa solo obedecerlos. Significa tomar decisiones que los hagan sentir orgullosos de ti, incluso cuando no estén mirando. Significa elegir ser la persona que ellos esperan que seas, no porque tengas miedo del castigo, sino porque los amas. De repente, pensé en mis padres, en mi abuela, en todas las veces que había evitado tomar decisiones por miedo a decepcionarlos. Moisés, murmuré, yo siempre tengo miedo de elegir mal, y siempre lo tendrás, respondió con una sonrisa triste. Yo tengo 80 años. He hablado cara a cara con Dios. He visto milagros que harían que los hombres cayeran de rodillas, y todavía hay días en los que me despierto preguntándome si estaré tomando las decisiones correctas para mi pueblo. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sigues adelante? Moisés me miró directamente a los ojos, y en ese momento vi en él no al gran profeta de las Escrituras, sino a un hombre que había luchado con las mismas dudas que yo tenía, porque aprendí que el valor no es la ausencia del miedo, Rafael. El valor es hacer lo correcto aun cuando tienes miedo. Es levantarte cada mañana y decidir confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando no puedes verlo. En ese momento, algo cambió dentro de mi pecho. Era como si un nudo que había llevado allí durante años se estuviera deshaciendo lentamente. ¿Qué debo hacer cuando regrese a mi tiempo?, pregunté. Moisés se puso de pie y puso una mano sobre mi hombro. Su palma estaba caliente y podía sentir una extraña energía fluyendo a través de ella. Vas a regresar a tu familia y vas a tomar todas esas pequeñas decisiones que has estado evitando. Vas a elegir ser valiente, incluso cuando tengas miedo. Y cuando lo hagas, recuerda esto. Tomó una pequeña piedra del suelo, una roca gris común, y la cerró entre sus manos. Cuando las abrió, la piedra brillaba con la misma luz dorada de las tablas. Esta piedra ha sido tocada por el fuego de Dios, dijo, poniéndola en mi mano. Cada vez que mires, recordarás que Él está contigo en cada decisión que tomas. Pero lo que pasó después, cuando los cielos comenzaron a oscurecerse y supe que mi tiempo allí llegaba a su fin, el viento cambió de dirección bruscamente, trayendo consigo el aroma de una tormenta que se aproximaba. Las nubes se acumularon sobre nuestras cabezas con una velocidad antinatural, bloqueando el sol, hasta que el día se convirtió en un crepúsculo prematuro y ominoso. Moisés alzó la vista hacia el cielo, y por primera vez desde que lo había conocido, vi preocupación en sus ojos. Se acerca el momento, murmuró, más para sí mismo que para mí. El Señor me mostró lo que está por suceder y no será fácil. ¿Qué va a pasar?, pregunté, pero algo en mi estómago ya me daba la respuesta. Mi pueblo
Mi pueblo va a fallarme, dijo con una voz quebrada que me partió el corazón. Mientras yo estaba en el monte recibiendo las leyes de Dios, ellos han hecho algo terrible. Un grito lejano interrumpió sus palabras, luego otro y otro más. De repente, desde la dirección del campamento israelita, llegaron los sonidos de una celebración salvaje. Tambores, gritos, risas borrachas. No, susurró Moisés, cerrando los ojos con dolor. Ya comenzó. ¿Qué comenzó? En lugar de responder, Moisés comenzó a caminar rápidamente hacia el sonido. Lo seguí, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las tablas de piedra pesaban en sus brazos como si hubieran triplicado su peso. Mientras nos acercábamos al campamento, el olor cambió. Ya no era el aroma limpio del incienso y las fogatas para cocinar. Ahora había algo dulzón y nauseabundo en el aire, mezclado con el humo de sacrificios que no olían como los que había presenciado antes. Moisés, dije, tratando de mantener el paso, puedes decidir no ir, puedes esperar, pensar en otra solución. Se detuvo en seco y me miró con ojos que ardían de dolor y determinación. Rafael, ¿recuerdas lo que te dije sobre tomar decisiones difíciles? Asentí. Esto es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida, pero no puedo huir de ella. Un líder toma las decisiones difíciles, especialmente cuando nadie más puede tomarlas. Llegamos a la cima de una colina que daba vista al campamento, y lo que vimos me quitó el aliento. En el centro del campamento, donde antes había estado el altar dedicado al Señor, ahora se alzaba una estatua dorada con forma de becerro. Era enorme, del tamaño de un caballo, y brillaba a la luz de las antorchas que la rodeaban. Miles de israelitas danzaban alrededor de ella en una orgia de música, vino y desenfreno. Vi mujeres que habían donado sus joyas de oro para hacer el ídolo. Vi hombres que habían ayudado a construirlo con sus propias manos. Vi niños corriendo entre los adultos, imitando sus danzas paganas. Y en el centro de todo, dirigiendo la ceremonia con brazos alzados hacia el becerro dorado, estaba Aarón, el hermano de Moisés, su mano derecha, el hombre en quien había confiado para cuidar del pueblo en su ausencia. Tu hermano, comencé a decir, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Las lágrimas corrían por las mejillas de Moisés, perdiéndose en su barba blanca. Aarón tenía miedo, susurró, cuando el pueblo le pidió que hiciera dioses para adorar. Él tuvo miedo de decir no, eligió complacerlos en lugar de defender lo que sabía que estaba bien. En la cocina de mi abuela, mamá se llevó una mano a la boca. ¿De verdad viste eso, mijo? ¿La adoración del becerro de oro? Vi más que eso, mamá, respondí, y mi voz se quebró recordando lo que vino después. Vi el momento en que Moisés tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida. Moisés había permanecido en silencio durante varios minutos, observando la destrucción moral de su pueblo. Sus manos temblaban mientras sostenía las tablas sagradas. El peso de la decepción era tan tangible que podía sentirlo en el aire, espeso y sofocante. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto?, me dijo sin apartar la vista del espectáculo abajo. No es que hayan hecho el ídolo, no es que estén adorándolo, es que eligieron el camino fácil cuando yo no estaba allí para guiarlos. Pero tú puedes perdonarlos, le dije, desesperado por encontrar una solución. Puedes bajar y explicarles y... Rafael me interrumpió con firmeza. Hay momentos en la vida en que el amor verdadero requiere disciplina. Si no hay consecuencias por las decisiones equivocadas, entonces las decisiones correctas no tienen valor. Comenzó a bajar la colina con pasos lentos pero decididos. Yo lo seguí, sintiendo como si estuviera caminando hacia una tragedia inevitable. Cuando llegué abajo,
me dijo mientras descendía, voy a hacer algo que parecerá terrible. Voy a romper estas tablas que Dios escribió con su propia mano. Voy a gritar a mi pueblo como nunca antes lo he hecho. Y voy a tomar decisiones que costarán vidas. Se detuvo y me miró directamente. Pero necesito que entiendas por qué. No lo haré por ira, aunque esté furioso. No lo haré por venganza, aunque me siento traicionado. Lo haré porque hay momentos en que el amor requiere valor para disciplinar y un líder debe estar dispuesto a ser odiado temporalmente para salvar a quienes ama permanentemente. Sus palabras resonaron en mi mente como truenos lejanos. «¿Y si te equivocas?», susurré. «¿Y si hay otra manera?». «Entonces me equivocaré tomando una decisión, no evitándola», respondió. «Es mejor fallar actuando con valor que vivir paralizado por el miedo al error». Cuando llegamos al borde del campamento, Moisés se detuvo una última vez, cerró los ojos, respiró profundamente y susurró una oración que apenas pude escuchar. «Señor, dame fuerzas para hacer lo que debo hacer, no lo que quiero hacer». Luego abrió los ojos y en ellos vi algo que nunca olvidaré: la transformación de un hombre quebrantado en un líder inquebrantable. «Rafael», me dijo, «quiero que observes muy bien lo que va a pasar, porque algún día, en tu tiempo, vas a enfrentar una decisión que cambiará todo para ti y para las personas que amas. Y cuando llegue ese momento, necesitarás recordar que el valor no es hacerlo fácil, el valor es hacer lo necesario». Alzó las tablas de piedra por encima de su cabeza. Las letras doradas brillaron una última vez con la luz del atardecer. «¡Israel!», gritó con una voz que se escuchó por encima de toda la música y celebración. «¿Qué es esto que habéis hecho?». El silencio que siguió fue absoluto. Miles de rostros se volvieron hacia nosotros y en cada uno de ellos pude ver el reflejo de la vergüenza y el miedo. Aarón, que había estado danzando frente al becerro dorado, se quedó inmóvil con los brazos aún alzados, como una estatua de la culpa. Y entonces Moisés hizo lo que sabía que tenía que hacer. Las tablas de piedra se estrellaron contra el suelo rocoso con un sonido que fue como el rugido de un terremoto. Los fragmentos sagrados se esparcieron por todas partes, algunos tan pequeños como granos de arena, otros del tamaño de mi puño. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier trueno. «Las palabras de Dios», murmuró una mujer cerca de mí. «Ha roto las palabras de Dios». Pero yo sabía la verdad. Moisés no había roto las palabras de Dios por ira. Las había roto porque entendía algo que nadie más comprendía. A veces, para salvar algo sagrado, primero tienes que estar dispuesto a perderlo. Y lo que sucedió después, cuando Moisés se enfrentó cara a cara con su hermano Aarón, el aire entre los dos hermanos crujía con una electricidad que no tenía nada que ver con las tormentas del cielo. Aarón se acercó lentamente, con los ojos bajos, sus túnicas sacerdotales manchadas de oro derretido y vergüenza. A cada paso que daba, el silencio del campamento se volvía más denso, más asfixiante. «Moisés, hermano», comenzó a decir, pero su voz se quebró antes de poder continuar. «No», rugió Moisés con una furia controlada que hizo temblar el suelo. «No me llames hermano. No después de esto». Señaló hacia el becerro dorado que aún brillaba obscenamente a la luz de las antorchas. «Te dejé a cargo de nuestro pueblo por 40 días. 40 días, Aarón. Y esto es lo que hiciste. Esto es cómo cuidaste de las almas que Dios puso bajo tu responsabilidad». Los miles de israelitas que rodeaban la escena permanecían inmóviles, como si supieran que estaban presenciando un momento que definiría su destino como nación. Aarón finalmente levantó la vista
y pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ellos tenían miedo, hermano. Dijeron que no sabían si ibas a regresar. Dijeron que necesitaban algo que pudieran ver, algo tangible. ¡Mentira!, gritó Moisés, y su voz resonó como un trueno. Tú tenías miedo. Tú elegiste complacerlos en lugar de guiarlos. Tú preferiste ser amado que ser justo. Cada palabra era como un martillo golpeando un yunque. Podía ver cómo cada acusación encontraba su marca en el corazón de Aarón, quien se encogía más con cada frase. Hermano, por favor, susurró a Aarón, perdóname. Yo no sabía qué hacer. Sí sabías, rugió Moisés, acercándose hasta quedar a centímetros del rostro de su hermano. Sabías exactamente qué hacer. Los mandamientos no estaban en tablas de piedra, Aarón. Estaban escritos en tu corazón desde el momento en que naciste. Sabías que adorar ídolos estaba mal. Sabías que guiar al pueblo por el camino equivocado era traición. Pero elegiste lo fácil sobre lo correcto. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el crujir de las antorchas y el respirar entrecortado de los miles de personas que nos rodeaban. Entonces, algo extraordinario sucedió. Moisés cerró los ojos, respiró profundamente, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas corriendo por su rostro. ¿Sabes cuál es la parte más dolorosa de todo esto?, susurró, y su voz ahora era suave pero más devastadora que todos sus gritos. No es que hayas fallado, es que le fallaste a gente que confiaba en ti. Cada hombre, mujer y niño que está aquí esta noche va a cargar las consecuencias de tu cobardía. Se volvió hacia la multitud, y su voz se alzó para que todos pudieran escucharlo. El que esté por el Señor, que se una a mí. De inmediato, varios cientos de hombres se apartaron de la multitud y se colocaron detrás de Moisés. Reconocí a muchos de ellos. Eran los levitas, la tribu, encargada del servicio religioso. Moisés no, murmuró a Aarón, entendiendo lo que estaba a punto de suceder. Por favor, hay otra manera. La había, respondió Moisés sin mirarlo. La había hace 40 días, cuando decidiste ser valiente en lugar de popular. Ahora es demasiado tarde. Se dirigió a los levitas. Tomen sus espadas, pasen por el campamento, de extremo a extremo. Cada hombre que encuentren que haya participado activamente en esta abominación, deben morir. Un grito ahogado se alzó de la multitud. Mujeres abrazaron a sus esposos, madres protegieron a sus hijos. El terror se extendió como fuego por hierba seca. «Moisés, por favor», gritó una mujer, «son nuestros esposos, nuestros hijos». Moisés se volvió hacia ella, y vi en sus ojos un dolor tan profundo que me partió el alma. «Y eran mis hermanos también», dijo con voz quebrada, «pero hay momentos en que el amor verdadero requiere disciplina dolorosa. Si no hay consecuencias por la rebelión, entonces la obediencia no tiene valor». En la cocina de mi abuela, papá se levantó abruptamente de su silla. «Rafael, eso es imposible. Estás describiendo una masacre. ¿De verdad pretendes que creamos que presenciaste eso?» «Papá», respondí con lágrimas en los ojos, «vi morir a 3,000 hombres esa noche. Vi a Moisés llorar por cada uno de ellos mientras daba la orden, y supe que esa fue la decisión más valiente y más dolorosa que un ser humano podía tomar». La abuela Elena se persignó lentamente. «Los levitas», murmuró. «La Biblia dice que los levitas mataron a 3,000 hombres ese día». «Exactamente», susurré, y vi cómo Moisés cargó con el peso de esa decisión hasta el final de la noche. Después de que todo terminó, cuando los gritos se desvanecieron y el campamento quedó en un silencio mortal, Moisés se apartó de todos y caminó hacia las colinas. Lo seguí, manteniendo una distancia respetuosa. Se detuvo sobre una roca alta que daba vista a todo el valle donde su pueblo acampaba, a nuestros pies.
Las fogatas ardían como pequeñas estrellas esparcidas por la tierra. Pero ya no había celebración, solo luto y arrepentimiento. ¿Crees que soy un monstruo?, me preguntó sin voltear a verme. Creo que eres el hombre más valiente que he conocido, respondí con total honestidad. Se volvió hacia mí y pude ver que había envejecido 10 años en una sola noche. Rafael, recuerda esto cuando regreses a tu tiempo. El verdadero liderazgo no consiste en hacer que la gente te ame. Consiste en hacer lo correcto, incluso cuando te odie por ello. Un líder verdadero está dispuesto a cargar con el peso de las decisiones difíciles para que otros no tengan que hacerlo. Las estrellas brillaban sobre nuestras cabezas con una intensidad que nunca había visto en mi época. Era como si el universo entero estuviera observando este momento. ¿Y si me equivoqué?, susurró Moisés. ¿Y si había otra manera de lidiar con esto? ¿Te arrepientes?, le pregunté. Se quedó en silencio durante un largo momento. Me duele, dijo finalmente. Me duele más de lo que puedo expresar. Pero no me arrepiento, porque sé que si no hubiera tomado esa decisión, habría perdido a toda la nación, no solo a 3,000 hombres. De repente, el aire cambió, se volvió denso, cargado de electricidad. Las estrellas comenzaron a girar en espirales imposibles. «Es hora de que regreses», dijo Moisés. «Tu tiempo aquí ha terminado». «¡Espera!», grité, sintiendo pánico. «Aún tengo tantas preguntas». «Ya tienes todas las respuestas que necesitas», respondió con una sonrisa triste. «Recuerda, el valor no es la ausencia del miedo, es actuar correctamente a pesar del miedo». El mundo comenzó a desvanecerse a mi alrededor, pero la última imagen que vi fue la de Moisés, de pie sobre la roca, cargando solo con el peso de liderar a una nación entera. Y mientras la luz dorada me envolvía de nuevo, comprendí finalmente qué era lo que había venido a aprender. Desperté en el mismo lugar donde todo había comenzado, sentado sobre la roca en la colina, rodeado de nopales y mezquites. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo mexicano de naranjas y rosas. A lo lejos, podía escuchar las voces de mis compañeros de clase preparando la fogata para la noche. Todo parecía exactamente igual a cuando me había ido, pero yo era completamente diferente. Me puse de pie lentamente y fue entonces cuando la sentí, la piedrecita en mi bolsillo. La saqué con manos temblorosas y la examiné bajo la luz del atardecer. Seguía siendo gris, pero ahora tenía esas marcas extrañas, como si hubiera sido tocada por fuego celestial. «¡Rafa! ¡Por fin te encontramos!». Me volví para ver a mi maestro, el señor Rodríguez, corriendo hacia mí junto con algunos compañeros. Pero cuando llegaron donde estaba, se detuvieron abruptamente. «Rafael», murmuró el maestro, «¿estás bien? Te hemos estado buscando por horas y te ves diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Más maduro», dijo mi compañero Miguel, frunciendo el ceño, como si hubieras crecido años en unas pocas horas. Y tenía razón. Podía sentirlo en la forma en que me sostenía, en la manera en que miraba las cosas, en la confianza silenciosa que ahora habitaba en mi pecho. Ya no era el mismo Rafael que había subido esa colina lleno de dudas y miedos. Esa noche, durante la fogata, cuando el maestro nos pidió que compartiéramos qué habíamos aprendido durante el viaje, me puse de pie sin dudar. «Aprendí que el valor no es no tener miedo», dije, y mi voz sonó clara y firme. «El valor es hacer lo correcto aun cuando tienes miedo. Es tomar decisiones difíciles porque son necesarias, no porque sean fáciles». Mis compañeros me miraron con sorpresa. Nunca antes me habían escuchado hablar así, con tanta seguridad y convicción. Cuando regresé a casa al día siguiente,
Mis padres notaron el cambio inmediatamente. «Hay algo diferente en ti, mijo», me dijo mamá durante la cena. «Algo en tus ojos». Era entonces cuando les conté toda la historia. Cada detalle, cada conversación, cada momento doloroso y transformador. Ahora, de vuelta en la cocina de la abuela Elena, con la piedrecita brillando suavemente sobre la mesa, terminé mi relato. «Y esa es la verdad», dije. «Sé que suena imposible, pero cada palabra es verdadera». El silencio llenó la cocina. Entonces, la abuela Elena se levantó lentamente y fue hacia su vieja Biblia, que siempre guardaba sobre el refrigerador. La abrió con cuidado, buscando una página específica. «Éxodo, capítulo 32», murmuró, y Moisés se volvió y descendió del monte, con las 2 tablas del testimonio en su mano. Leyó en silencio por un momento. Luego, alzó la vista hacia mí, con ojos llenos de asombro. «Mijo, hay algo aquí que nunca había notado antes», dijo con voz temblorosa. «Dice que después de que Moisés rompió las tablas y ordenó la muerte de los 3000 hombres, subió de nuevo al monte para interceder por el pueblo». «Sí», pregunté, aunque mi corazón ya sabía lo que venía. «Dice que cuando bajó la segunda vez, su rostro resplandecía tanto que el pueblo no podía mirarlo directamente. Pero aquí señaló un versículo específico. Aquí dice que llevaba consigo piedras del monte, marcadas por el fuego de Dios, como testimonio para las generaciones futuras. Todos nos quedamos viendo la piedrecita sobre la mesa, que en ese momento brillaba con más intensidad que nunca. «Eso no está en mi Biblia», susurró papá. La abuela sonrió con lágrimas en los ojos. «Está en la mía, porque es una edición muy antigua. Pero la mayoría de las traducciones modernas han omitido esa parte, considerándola poco importante». Mamá se acercó y tomó la piedra con cuidado. Al tocarla, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está caliente», murmuró. «Después de tantas horas, todavía está caliente». Me levanté de mi silla y abracé a mi familia, uno por uno. Ya no tenía miedo de decepcionarlos, ya no tenía miedo de tomar decisiones. Había aprendido la lección más importante de mi vida de labios del líder más valiente de la historia. «¿Y ahora qué, mijo?», me preguntó la abuela. «¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste?». Sonreí, sintiendo en mi corazón la misma determinación que había visto en los ojos de Moisés. «Voy a vivir como él me enseñó», respondí. «Voy a ser valiente. Voy a tomar decisiones correctas, aun cuando tengan consecuencias dolorosas, y voy a recordar siempre que Dios está conmigo en cada elección que haga». La piedrecita siguió brillando sobre la mesa hasta muy entrada la noche, como un pequeño testimonio de que hay momentos en los que el cielo toca la tierra y de que algunas lecciones solo se pueden aprender viajando a través del tiempo hasta el corazón mismo de la valentía. ¿Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a elegir el camino fácil o el correcto? Te invito a que me cuentes en los comentarios cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar y cómo encontraste el valor para tomarla. No olvides suscribirte para más historias que pueden cambiar tu perspectiva de la vida, y comparte este relato con alguien que necesite encontrar su propio monte de la valentía, porque al final todos necesitamos recordar que el verdadero valor no es la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar de él.